Todos los mercados en alerta ante la preocupante situación de China. Vamos a ver qué es lo que está pasando en China, cuáles son las noticias que pueden afectar durante hoy y esta semana al mercado y cuál es mi predicción de Bitcoin para el día de hoy. China vuelve a causar problemas en los mercados, ya que las restricciones en China que venimos comentando estos días atrás ahora se han convertido en protestas y los inversores no sabemos cómo puede reaccionar el gobierno ante esta situación. Estamos empezando a ver ya las primeras caídas generadas por el miedo y la incertidumbre que generan unas consecuencias que aún desconocemos. Vamos a ver cuáles son las noticias de última hora, cómo pueden afectar a Bitcoin y demás criptomonedas y qué podemos esperar de Bitcoin para el día de hoy. Empezaremos primero, como siempre, con el calendario económico y como podéis comprobar, hoy no va a ser un día demasiado movido, al menos en este sentido, pero como os digo, el foco no se centra en esto. Como podéis comprobar, ya de entrada, los índices mundiales en todas las regiones están cayendo con fuerza, incluido, evidentemente, las criptomonedas. Primero de todo, veremos, y ya hemos visto, diferentes declaraciones que forman parte de Australia, referentes al gobernador del Banco de la Reserva de Australia, igual que habla Christine Lagarde, igual que hablan funcionarios del FOMC en Estados Unidos, pues también hablan funcionarios en otros países, evidentemente, y es que nos acercamos ya a una nueva subida de tipos de interés. En este caso, hoy vamos a tener a las 15:00 la comparecencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo. Y posteriormente, como estamos teniendo estas semanas atrás, o sobre todo la semana anterior, vamos a ver nuevas declaraciones de diferentes funcionarios del FOMC. El motivo ya lo hemos estado comentando y es básicamente que como tenemos subida de tipos en muy poco tiempo, de hecho el 14 de diciembre tenemos la siguiente subida de tipos, es importante que los funcionarios o los bancos centrales nos vayan informando sobre las perspectivas. Además, estaremos muy pendientes por si tiene que decir algo relacionado con el principal foco de atención de estos días y es las protestas de China. Sabéis perfectamente que llevamos ya una semana como mínimo hablando de esto, sobre todo la semana pasada, y es que en China siguen con restricciones realmente importantes relacionadas con el COVID. Estallaron protestas en China durante el fin de semana. Ya venimos de protestas de los días atrás, de hecho la semana pasada comentamos varias, pero este fin de semana han explotado realmente cuando grupos de personas expresaron su frustración por la política de cero COVID. ¿Okay? Los disturbios se produjeron cuando aumentaron las infecciones. Recordad que detectaron unos 30.000, 35.000 casos nuevos. Creo que lo comentamos este viernes, no estoy seguro ahora mismo. Pero bueno, independientemente, lo que evidentemente provocó más controles locales de COVID, mientras que un cambio de política del gobierno central a principios de este mes había generado esperanzas de una relajación. Pues no, todo lo contrario, no ha habido ningún tipo de relajación. Entonces, el tema, en este artículo te expresan o te hablan de diferentes protestas, diferentes momentos de protesta que hemos tenido durante estos días y cómo el Estado chino ha intentado reducirlas, ¿no? El tema importante es que esto de aquí está derivando directamente en esto de aquí y se deriva en, pues bueno, en miedo, en incertidumbre, porque no sabemos evidentemente cómo puede reaccionar el gobierno chino. Entonces, vamos a leer 4 puntos importantes que he marcado y los vamos comentando. Las duras restricciones que está llevando a cabo China en su política de cero COVID aumentaron ante la preocupación de que los inversores no puedan saber cuáles son las implicaciones del crecimiento en la segunda economía del mundo. El tema ya no es, evidentemente, ver cómo reacciona China ante lo que está pasando, porque ahora puede decidir, oye, aquí mando yo, que yo creo que es lo probable, todo el mundo a tu casa y si no te gusta te aguantas, es lo que hay. O puede decir, bueno, estamos viendo cómo se está poniendo la gente, vamos a rebajar un poco el tono, que lo dudo. No solo está el foco en este sentido, sino que el foco también está en ver qué efectos tiene sobre no sobre la segunda economía más importante del mundo, sino sobre las colindantes, que evidentemente no afecta únicamente a China, ya no es que afecte a Asia, sino que afecta a todo el mundo directamente, ¿vale? Las protestas suponen el mayor desafío de la autoridad del Partido Comunista Chino. Fijaros, desde el año 1989 se nota la presión en el mercado de materias primas, el WTI y el Brent cediendo posiciones, ya que China es el principal importador y las protestas del país están avivando las preocupaciones sobre la demanda, con lo cual ya estamos empezando a ver las primeras caídas en materias primas, en este caso petróleo, energía. El principal problema es que los inversores no saben cómo pueden afectar las mismas a los mercados, evidentemente, y conocer cuál va a ser la respuesta de las autoridades chinas. ¿Qué es lo que está haciendo el
mercado? Caer. Ante la duda, descuento un escenario peor. ¿Por qué? Pues hombre, porque evidentemente yo lo que no puedo hacer es verme atrapado en una espiral bajista que no se esperaba demasiada gente, al menos yo no me la esperaba. Evidentemente vas viendo la semana pasada cómo van incrementando las tensiones y ya puedes esperar que pase algo, pero yo creo que todo el mundo suponía que esto pues iba a ir poco a poco reduciendo, pero todo lo contrario, ¿no? Entonces, el mercado, evidentemente, ante un escenario imprevisto, lo que hace es caer, porque no lo tenía previsto. Si se tuviera previsto, no caería porque ya se habría ajustado, pero como es imprevisto, cae un poco. De momento, evidentemente, las caídas están siendo pequeñas, pero bueno, tenemos Europa, que ya están abiertos prácticamente todos un 1% abajo, los futuros en Estados Unidos cerca del 1% y las criptomonedas más de un 1%. O sea, esto puede ir aumentando el contexto negativo a medida que avance la jornada. Ya iremos viendo. Relacionado con Estados Unidos, como podéis comprobar, Estados Unidos vuelve a enviar armamento nuclear a Ucrania para que le plante cara a Rusia. El Pentágono está estudiando una propuesta de Boeing, que es pues bueno, el servidor, por decirlo de alguna manera, de aerolíneas, bueno, no de aerolíneas, que de aviones, vaya, directamente, para suministrar a Ucrania bombas de precisión pequeñas y baratas, instaladas en cohetes disponibles en abundancia, lo que permitiría a Kiev atacar lejos de las líneas rusas, mientras Occidente se esfuerza por satisfacer la demanda de más armas. Boeing, es importante que tengáis presente que no es como, por ejemplo, Vueling, que lo único que hace es... Bueno, no, Vueling no sería lo mismo, o sí, Vueling, que es una aerolínea. Bueno, en este sentido, Boeing también tiene temas de este estilo, tema bélico, tema incluso aeroespacial, o sea, toca varios campos, no se limita únicamente a transportar personas del punto A al punto B, sino que se implican muchos más factores, ¿vale? Por eso está relacionado con esto, que no es únicamente diferentes tipos de aviones, una aerolínea, etcétera, etcétera, ¿vale? Importante que lo sepáis. El sistema propuesto por Boeing, denominado bomba de pequeño diámetro lanzada desde la Tierra, es uno de la media docena de planes para poner en la producción de nuevas municiones para Ucrania y los aliados, ¿vale? O sea, tienen más planes, evidentemente, esto ya lo sabíamos, para estar suministrando armamento a Ucrania. Relacionado con Estados Unidos, fijaros qué es lo que sucede, y es que ahora mismo nos estamos planteando si esta alza, esta subida que estamos viendo en Bitcoin no es tan clara, pero como podéis comprobar, en Estados Unidos sí que las últimas semanas han sido realmente positivas. Esto ha sido básicamente impulsado por datos de IPC, una situación un poco más relajada, esperanza de que los tipos de interés se reduzcan, etcétera, etcétera. Pero claro, ahora volvemos a tener nuevas presentaciones de resultados y se pone encima de la mesa la posibilidad de que estas nuevas presentaciones, si son más negativas de lo que se espera, afecten directamente al mercado. Como podéis comprobar, estos son la esperanza de ganancias de beneficio neto que se descuenta trimestre a trimestre. En este caso lo tenemos desde el 2018. Fijaros cómo la tendencia es realmente bajista, ya desde que llegamos a los máximos posterior al COVID. Fijaros, en un periodo de expansión, 2017-2018, tuvimos unas ganancias bastante sólidas, incluso crecientes. Con todo lo del COVID, evidentemente, cayeron. Cuando se levantaron o se fueron levantando los confinamientos, restricciones y demás, subimos y posteriormente hemos tenido un periodo de caídas evidentes. Pues bueno, hasta el punto en el que volvemos a esperar en este cuarto trimestre un menos 2,1%. Fijaros que no teníamos algo negativo desde que remontábamos posterior al COVID o durante el COVID, con lo cual tendremos que estar muy presentes, fijándonos bastante en estas presentaciones para ver cómo pueden afectar. Ya antes de pasar a Bitcoin, quiero enseñaros varios aspectos, ¿ok? Y quiero hacer una mini reflexión sobre lo que estamos viendo. Ya volvemos a ver, y esto es muy habitual y muy típico en periódicos, medios sensacionalistas, medios públicos, medios privados, youtubers, tuiteros, facebookeros, lo que queráis, ¿no? Y es un poco arrastrar y buscar el clic fácil. En este sentido ya empezamos a ver Bitcoin a 6.000, es el nuevo escenario que se plantea. Nos pasamos aquí, pam, buscamos, fijaros, control F, pongo 10 y fijaros, vamos a actualizar por si acaso salen nuevos. A ver, un momento. Vale, fijaros, voy a ponerlo en español y vamos a buscar control F y vamos a poner 10. Fijaros, Bitcoin a 10.000, nuevo target. Mark Mobius, también a 10.000, criptomercado peligroso. Otro por aquí. 3 razones porque nos vamos a 10.000. Seguimos bajando, seguro que hay más. Bajamos. Bueno, nos lo tendría que buscar, evidentemente, no lo tiene cazado. Vamos a volver a ponerlo, control F. 10.000, fijaros, otro. Bitcoin a 10.000, tal. Estamos volviendo a ver este tipo de
de direcciones, ¿no? Evidentemente no digo que no pueda suceder, cada uno tiene su opinión, pero es muy importante que entendáis una cosa, y es que es posible que las mismas personas que cuando Bitcoin estaba en 65.000, o los mismos medios, cuando Bitcoin estaba en 65.000, si las mismas personas que hablaban de 100.000 en 65.000, ahora que estamos en 15.000, hablan de 10.000, es gente que igual se deja llevar excesivamente por la emoción y por el clic fácil. Quiero decir, no solo es importante que hagáis vuestro propio análisis, sino que también es importante que entendáis que no podemos caer varias veces en la misma piedra. Y si tú te dejas llevar por las emociones, tanto en subida como en bajada, o haces caso a la persona que cuando subimos habla de 100.000 y que cuando caemos habla de 10.000 o menos, estás cometiendo un error, ¿vale? Porque lo normal es que no acaben de cumplirse estas historias porque nos dejamos llevar por la emoción. Entonces, intenta evitar caer varias veces en el mismo error y sé crítico con todo lo que escuches, sobre todo, ¿vale? Solo quería hacer esta pequeña reflexión y con esto ya pasamos a hablar de Bitcoin. Entonces, fijaros, ¿por qué? En el punto en el que nos encontrábamos aquí, comentamos que íbamos a irnos para abajo, básicamente por la debilidad que estuvimos viendo, ¿ok? Porque cuando estábamos llegando a esta zona de mínimos, mientras se hablaba de tantas rupturas, dijimos que íbamos a subir, básicamente por patrones de debilidad también que vimos en esta caída en 4 horas, ¿recordáis? Porque justamente estos días atrás comentamos que el precio iba a volver a caer, pues nuevamente por la debilidad que estábamos viendo en este punto de aquí. Hablamos de la posibilidad de que se formara una especie de impulso, pullback y continuación, sobre todo impulsado o ayudado por el Nasdaq, pero ya comentamos que si el día de viernes pasado era negativo, esto quedaba atrás, porque claro, un impulso, un pullback y una continuación no tiene desaceleración en el máximo anterior, y ya hablamos que las caídas iban a ser importantes y iban a ser muy probables, ¿no? Entonces, estamos ahora en una situación en la que, como podéis comprobar, el precio está cayendo con bajo volumen, el día de hoy acaba de empezar y ya tiene el mismo volumen que los 2 días anteriores, hoy será un día yo creo que de bastante volumen, ¿vale? Veremos si esto repercute en volatilidad o no. Pero, como digo, estamos dándonos la vuelta para abajo. ¿Esto implica que vamos a caer? ¿Esto implica que se está formando un triángulo? La respuesta es no. Esto no es un triángulo, ¿vale? Ahora os diré qué es lo que considero que es y qué es lo que considero que puede pasar. Pero esto no es un triángulo. ¿Por qué no es un triángulo si lo tienes dibujado y si encajan las líneas? No es un triángulo, lo tengo dibujado básicamente porque os lo quería enseñar de esta manera. Si yo vengo aquí y quito un momento esto de aquí y pongo esta línea, ahora la línea es así. ¿Por qué? Pues porque a mí me conviene que sea así, porque para que tenga forma de triángulo tiene que ser así, porque claro, si yo lo pusiera como era de manera original, esto no sería un triángulo, ¿vale? Porque el triángulo no se habría roto, o sea, el triángulo se rompe para abajo de continuación o de reversión, ¿no? Entonces, esto no es un triángulo por el simple motivo de que tú no puedes estar adaptando como te interesa la línea, la diagonal, para que tenga la forma de la figura que te apetece. Si estás haciendo eso, estás sesgando el movimiento y te estás engañando a ti mismo, con lo cual esto no es un triángulo. Entonces, vale, no es un triángulo, ¿es un impulso, un pullback y una continuación? No, la respuesta es no. ¿Por qué no es un impulso, un pullback y una continuación? Bueno, básicamente porque de la misma forma que el impulso, el pullback y la continuación tiene unos parámetros de caída, en el sentido de 1/3, la mitad o 2/3, es un impulso, un pullback y una continuación. Nadie dibuja un impulso, un pullback y una continuación así. Nadie lo dibuja así, ni un niño pequeño. Un niño pequeño está acostumbrado, de hecho hicieron un experimento, le dijeron a un niño pequeño, oye, sal y dibuja una gráfica, y dibujó esto, porque es a lo que está acostumbrado a ver, ¿vale? Que era como un niño de 12 años o así, no recuerdo. Pero bueno, hay unos parámetros de porcentaje de caída de 1/3, la mitad o 2/3 para que sea un impulso, pullback y continuación. Puedes decir, es que en este caso sí que se cumplen esos parámetros. Sí, pero hay unos parámetros de proporcionalidad. Es decir, esto de aquí es proporcionalidad en cuanto a la caída. Pero también hay proporcionalidad en cuanto al tiempo. ¿A qué me refiero? Que de la misma forma que nadie hace esto para dibujar un impulso, un pullback y una continuación, nadie hace, esperad un momento, esto, fijaros, nadie dibuja un impulso, un pullback y una continuación. Nadie lo dibuja así, porque esto no es proporcional en cuanto a tiempo, igual que esto no es proporcional en cuanto a precio. Entonces estamos viendo aquí un impulso, un pullback, que sí, que dibujado es un impulso y un pullback, pero son totalmente desproporcionados, porque este pullback está durando, fijaros, llevamos ya 5 días y 4 horas en el pullback. En cambio, en el impulso llevamos ya, desde el mínimo lo vamos a coger, desde el impulso hemos estado 2 días.
¿vale? Con lo cual ya el pullback no puede ser superior al impulso. Entonces estamos en un movimiento desproporcional. Entonces, si no es un triángulo, si no es un pullback, o sea, un impulso, un pullback y una continuación, ¿qué es? Pues literalmente un rango, ¿vale? Lo que llevamos comentando, este dibujo, ¿cuánto tiempo hace que lo tenemos aquí? Una semana, más de una semana, 10 días, 13 días, porque esto es un rango, ¿vale? Evidentemente, lo más probable de este movimiento es que nos vayamos para abajo, ¿vale? Que vayamos a la zona de soporte, pero no lo digo hoy. Si os vais a los vídeos del viernes pasado, el jueves, el miércoles, ya lo digo, porque ya se denotaba esta desaceleración en estos puntos de aquí. Y comentamos, cuidado, porque además de la desaceleración que ya estamos viendo, Estados Unidos mañana jueves va a cerrar, con lo cual no va a haber volatilidad. El viernes va a estar media jornada cerrada, con lo cual no va a haber demasiada volatilidad, y luego viene sábado y domingo, que ya sabemos qué es lo que sucede. Resultado, veremos un impulso, veremos un pullback con falta de volatilidad, y esto lo que hace es evidentemente aumentar las probabilidades de caída, y aquí la tenemos. ¿Que pueden haber sido impulsadas un poco por el temor de China? Sí, pero técnicamente ya lo podíamos estar viendo. Entonces, ¿cómo entra China en este juego? De la siguiente manera. Sí, las próximas horas tiene que abrir la sesión en Estados Unidos. Normalmente cuando abre la sesión se confirma bastante el movimiento que venimos viendo, con lo cual estamos en Estados Unidos un 0,74 abajo, ahora mismo en Nasdaq. Veremos cómo avanza de cara a esa sesión, pero si se confirman estas caídas que estamos viendo, seguramente Bitcoin seguirá cayendo. Si salen nuevas noticias de China, romperemos el mínimo anterior. Esto es así, ¿vale? Esto es así porque, pues bueno, técnicamente ya no tiene buena pinta, ni a corto ni a medio plazo, y mucho menos a largo plazo, evidentemente, pero es que si hay noticias que eran totalmente imprevistas, pueden afectar y van a afectar directamente al mercado, y en este caso romperemos el mínimo anterior. Si se relaja todo lo que estamos viendo en China, lo que sucederá es un alivio de este movimiento y seguramente recuperaremos este punto intermedio del rango. Ahora mismo la zona intermedia del rango está en este nivel de aquí. Fijaros, voy a coger así. Pam, voy a marcarlo así. Esta es la zona intermedia del rango, los 16.600. Pues bien, si las noticias de China se relajan, seguramente o la recuperaremos o la tocaremos, ¿vale? Recuperando estas caídas provocadas por las últimas horas, y pues bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Pero todo dependerá un poco ahora mismo de todo lo que estamos viendo con China, a menos que evidentemente salga otra noticia, salga otro escenario que tampoco podemos controlar, ¿vale? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.